Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad os digo, le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo fuese malo y dijera en sus adentros, mi amo tarda, y comenzase a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado a una hora improvista, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. María ora cuando está alegre. Las mujeres y hombres que nos han precedido son testigos de que el diálogo vital con Dios es realmente posible en medio de tantas idas y venidas que a veces nos pueden llevar a pensar lo contrario. Entre ellos, un testimonio fundamental es el de Santa María. Ella, debido a la tierna cercanía con su Hijo Jesús en la vida cotidiana de una familia, tuvo la experiencia más viva de diálogo con el Padre. Y como en toda casa, en el hogar de Nazaret había momentos buenos y momentos más difíciles. Ora, por ejemplo, cuando está alegre. Sabemos que poco después de recibir el anuncio del ángel, María sale deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, para visitar a su prima Isabel. Había recibido la noticia de que la familia crecería en número con un nuevo sobrino, lo cual era digno de festejar. Mucho más si se trataba de un suceso inesperado, dada la edad de Isabel y de Zacarías. La descripción que hace San Lucas del encuentro entre las dos primas está llena de emoción y nos sitúa en un escenario de bendición y alegría. Emoción a la que de alguna manera se une el Espíritu Santo, revelando la presencia física del Mesías, tanto al Bautista como a su madre. Isabel, apenas hubo entrado María a su casa, la alaba con afecto, utilizando palabras que se convertirán en una oración universal, a las que nosotros nos hacemos eco a diario, adentrándonos también en esa alegría. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La Virgen, por su parte, responde con emoción al entusiasmo de su prima. Proclama mi alma las grandezas del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Magnificat, nombre que la tradición ha dado a esta respuesta de nuestra Madre, nos enseña lo que es una oración de alabanza que se ha empapado de la palabra de Dios. Como señala Benedicto XVI, María conocía bien las Sagradas Escrituras. Su Magnificat es un tapiz tejido con hilos del Antiguo Testamento. Cuando sentimos nuestros corazones llenos de gratitud por un don que hemos recibido, es el momento de explayarnos con Dios en nuestro corazón, en nuestra oración. Tal vez con palabras de la Escritura, reconociendo las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida. La acción de gracias es una actitud fundamental en la oración cristiana, especialmente en los momentos de alegría. Y también en el dolor o en el desánimo. Sin embargo, la Virgen ora también en momentos de oscuridad, cuando están presentes el dolor o la falta de sentido. Nos enseña de esta manera otra actitud fundamental de la oración cristiana, expresada de manera concisa pero luminosa en el relato de la muerte de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. María, abrumada por el dolor, simplemente está. Ella no pretende salvar a su hijo ni tampoco resolver la situación. No la vemos pedir cuentas a Dios por lo que no entiende. Solo procura no perderse ni una sola de las palabras que pronuncia Jesús con un hilo de voz desde la cruz. Por eso, cuando recibe una nueva tarea, la acepta sin demora.
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Entonces dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». María está en manos de un dolor que para muchos es el más terrible que una persona pueda experimentar: presenciar la muerte de un hijo. Sin embargo, mantiene la lucidez que le permite aceptar esta nueva llamada para acoger a Juan como hijo suyo, y con él a nosotros, a los hombres y mujeres de todos los tiempos. La oración dolorosa es ante todo un estar junto a la propia es estar junto a la propia cruz, amando la voluntad de Dios. Es saber decir sí a las personas y a las situaciones que el Señor pone a nuestro lado. Orar es ver la realidad, aunque parezca particularmente oscura, partiendo de la certeza de que siempre hay un don en ella, de que siempre está Dios detrás. Así podremos ser capaces de acoger a las personas y a las situaciones repitiendo como María: «Aquí estoy». Por último, en la vida de la Virgen descubrimos otro estado de ánimo en el que ora, distinto al de la oscuridad del dolor. Vemos a María junto a su esposo José rezar también en un momento de angustia. Un día, mientras regresaban de su peregrinación anual al templo de Jerusalén, advierten la ausencia de su hijo de 12 años. Deciden volver a su búsqueda. Cuando finalmente le encuentran conversando con los maestros de la ley, María pregunta: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo angustiados te buscábamos». También nosotros muchas veces nos podemos sentir angustiados cuando nos asalta una sensación de insuficiencia, de incumplimiento o de estar fuera de lugar. No puede parecer entonces que el mundo está equivocado. La vida, la vocación, la familia, el trabajo. Podemos llegar a pensar que el camino no es como yo esperaba. Los planes y sueños del pasado nos parecen ingenuos. Es reconfortante saber que María y José pasaron por esta crisis y que ni siquiera su angustiosa oración tuvo una respuesta clara y tranquilizadora. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Orar en esos momentos de angustia no nos asegura encontrar soluciones fáciles y rápidas. Entonces, ¿qué hacer? La Virgen nos enseña el camino: permanecer fieles a nuestra propia vida, volver a la situación normal y redescubrir la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendamos del todo. Y también, como María, podemos conservar todos esos eventos misteriosos y a veces oscuros en el corazón, meditándolos, es decir, observándolos con una actitud de oración. De este modo, poco a poco nos damos cuenta de que la presencia de Dios vuelve. Experimentamos que Jesús crece en nosotros y vuelve a hacerse visible. Biografías que son como nuestras vidas. María es un testigo único de la cercanía con Dios que anhelamos, pero también lo son los santos, cada uno de manera personal y específica. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios, enseña Benedicto XVI en un documento en el que sugiere algunos maestros. San Ignacio de Loyola es una búsqueda de la verdad, y en el discernimiento espiritual jóvenes, San Juan María Vianney y su conciencia de la grandeza del sacerdocio como don y tarea, San Pío de Petrelcina y su ser instrumento de la misericordia divina, San José María Escrivá y su predicación sobre la llamada universal a la santidad, la beata Teresa de Calcuta, misionera de la caridad de Dios para con los últimos. Humanamente, es natural tener simpatía por ciertas maneras de ser, por personas que se dedican a tareas que nos atraen más o que hablan de una manera que nos llega directamente al corazón y a la mente. El conocimiento de la vida y las experiencias de un santo, junto a la lectura de sus escritos, son momentos privilegiados para cultivar una verdadera relación de amistad con él o ella. Por eso, si se subrayan los ejemplos extraordinarios de la vida y de la oración de los santos, corremos el riesgo de hacer que su ejemplo sea un poco más lejano y más difícil de seguir. ¿Os acordáis de Pedro, de Agustín, de Francisco? Nunca me han gustado esas biografías de santos en las que con ingenuidad, pero también con falta de doctrina, nos presentan las hazañas de estos hombres como si estuvieran
confirmados en gracia desde el seno materno, escribe San José María, que siempre insistió en la importancia de no idealizar a las personas, ni siquiera a los santos canonizados por la Iglesia, como si hubieran sido perfectos. No, las verdaderas biografías de los héroes cristianos son como nuestras vidas, luchaban y ganaban, luchaban y perdían, y entonces, contritos, volvían a la lucha. Este enfoque realista hace que el testimonio de los santos sea mucho más creíble, precisamente porque son similares a cada uno de nosotros. Entre los santos, dice el Papa Francisco, puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguen adelante y agradaron al Señor. Nuestra perspectiva sobre la oración puede ser más completa cuando la vemos encarnada en la vida de las personas. La familiaridad con los santos nos ayuda a descubrir diferentes maneras de comenzar y recomenzar, a orar de nuevo. Puede ofrecernos una nueva luz, por ejemplo, saber que el Salmo 91 fue un gran consuelo para Santo Tomás Moro durante los largos meses que pasó en la cárcel. Bajo sus alas encontrarás refugio. Has puesto al Altísimo como asilo, porque se ha unido a mí, lo libraré. El salmo que consoló a un mártir en la desolación de la prisión, ante la perspectiva de la muerte violenta y el sufrimiento de sus seres queridos, también puede enseñarnos un camino de oración en las pequeñas y grandes contrariedades de la vida. Asombra ser mirado por Dios. La familiaridad con los santos nos puede ayudar a descubrir a Dios en las cosas de cada día como ellos mismos lo hicieron. Podemos leer con admiración lo que descubrió San Juan María Vianney, el cura de Ars, aquel día en que se acercó a uno de sus feligreses, un campesino analfabeto que pasaba largo rato frente al sagrario. «¿Qué hace usted?», le preguntó el cura. Y el buen hombre respondió con sencillez: «Yo le miro y él me mira». No hacía falta más. Aquella respuesta quedó como una enseñanza indeleble en el corazón de su párroco. La oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús. Enseña el Catecismo de la Iglesia citando precisamente este episodio. Yo lo miro y, mucho más importante, Él me mira. Dios nos mira siempre, pero lo hace de una manera particular cuando levantamos los ojos y le devolvemos su mirada de amor. Una experiencia parecida le sucedió a San José María, que quedó tan impresionado que la relató muchas veces a lo largo de su vida. Cuando era un joven sacerdote, durante sus primeras experiencias pastorales, solía permanecer todas las mañanas en el confesionario, esperando a los penitentes. En cierto momento oyó un golpear de latas que le inquietó y sobre todo lo intrigó. Un día, dejándose vencer por la curiosidad, el joven don José María se escondió detrás de la puerta para ver quién era aquel misterioso visitante. Lo que presenció fue un hombre que transportaba unos cántaros de leche y que desde la puerta abierta de la iglesia se dirigía al sagrario diciendo: «Señor, aquí está Juan el lechero». Se quedó allí un momento y se marchó. Esa persona sencilla, sin saberlo, ofreció un ejemplo de oración confiada que asombró al sacerdote y le llevó a repetir como un estribillo constante: «Señor, aquí está José María, que no sabe amarte como Juan el lechero». Los testimonios de tantos santos de diferentes épocas y también de diferentes épocas y ambientes nos confirman que es posible sentirse mirado con afecto por Dios, allí donde estamos y tal como somos. Lo dicen de manera creíble porque ellos mismos fueron los primeros en asombrarse de ese descubrimiento. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia.
Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos pasando una época en la que a la fuerza, sin darnos cuenta, nos estamos haciendo casi especialistas en infectología, virología y todo lo que se refiere con este bichito que nos tiene en jaque. Y como consecuencia de ese tipo de lectura, de información, estamos ya muy familiarizados con todo lo que se refiere a las epidemias, las pandemias, la transmisión de los virus. Y pensaba a la hora de preparar el retiro que de la misma manera que tenemos los virus en el cuerpo y afectan a nuestra salud física, también tenemos lo que son los virus en el ámbito espiritual y en la salud espiritual. Y creo que efectivamente no tenemos a veces tanta sensación de peligro, no nos ponemos tan cuidadosos como deberíamos, dada también la incidencia que tiene en nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana. Ustedes dirán, ¿a qué tipo de virus me estoy refiriendo? Y hay una familia de distintos virus que nos ataca, pero quizá a la que más miedo le estoy teniendo cada vez más y que está a su vez generando toda una colección de enfermedades espirituales, es a uno que ya hace décadas que se ha infiltrado en el ámbito no solo de la vida espiritual de los hombres, sino de la Iglesia. Nos advertía en el famoso porque realmente fue muy llamativo ese discurso que pronuncia el cardenal Ratzinger cuando, habiendo fallecido Juan Pablo II, da a conocer en aquello que fue el lapso de tiempo previo al cónclave, que lo va a elegir como Benedicto, su mirada de la situación, su mirada de la Iglesia, y usa esta expresión que luego se ha consolidado, que es la dictadura del relativismo. Y aquí un virus que realmente nos está cada vez más complicando en esto que es esa llamada que tiene el hombre a la unión con Dios, porque nos está generando una dificultad seria a la hora de conocer, de saber, ver con claridad la verdad, esa verdad que, es Dios mismo. No podemos olvidar aquello que el mismo Jesús dice de su persona, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la despedida al final de su vida pública está muy marcada la importancia de esta verdad sin la cual el hombre no puede conseguir su felicidad, no puede conseguir a Dios, porque recuerdan cómo él habla de lo importante que es que Él se vaya, porque así podrá venir el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él os enseñará toda la verdad. Es decir, hay una preocupación muy manifiesta de que el hombre tenga la ayuda del Espíritu Santo para poder caminar en verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo frente a esta preocupación y clara ayuda que Dios nos da para que no se nos oscurezca esa verdad que por otro lado tiene un esplendor? Acuérdense de la expresión
de la escritura, ¿no? El esplendor de la verdad. Y sin embargo, ese esplendor parece que está siendo oscurecido a la mirada de los hombres por algo tan particular como es negar la posibilidad de que haya una verdad. Ya en una forma poética, un escritor español, Antonio Machado, en uno de sus poemas dice esas palabras, dice: tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Ya está manifestando en esa primera parte del siglo XX la clara conciencia de que el hombre tiene como esta tentación de fabricarse una verdad que le tranquilice y al mismo tiempo le justifique aquello que es su manera de vivir, y de esta forma arreglarse para funcionar, aunque sea equivocadamente, claro. Les decía que, como ocurre ahora mismo, ¿no? Nos encontramos con gente que no quiere reconocer que tiene los síntomas y niega a lo mejor que esté enfermo, incluso huye cuando le reconocen o le hacen el diagnóstico, porque no quiere sufrir las consecuencias de lo que es ser sanado de esta enfermedad, no acaba de darse cuenta del daño que produce a su persona y del daño que produce a su entorno. Por eso la invitación en este primer rato de oración es que nos detengamos un poco a hacer examen sobre cómo es nuestro modo de vivir cristiano en una sociedad que está enferma de relativismo. Si nosotros vivimos de acuerdo a una verdad, seguramente, por la cual afirmamos, o cuando alguien nos pregunta, decimos, ¿no?, que la verdad para mí es esta, la verdad para mí, ¿no? Esto es lo que uno cada vez va notando más, que la gente funciona a base como de atrincherarse detrás de una verdad que es válida y no le importa que solo sea para él, simplemente le importa que sea justificativa de su modo de vivir. Esto ocurre hasta a personas de un relieve intelectual grande. Hace ya años fallecía en España el que fue, el último premio Nobel español, y yo creo que debe ser el segundo o tercero, no creo que haya más, Severo Ochoa, por todo el tema de la biología molecular, en ese ámbito científico había llegado a recibir el premio Nobel y muere en el año 1993 y pocos días después, en concreto 2 días después, aparece en un diario español un artículo de esta periodista que algunas conocerán por su libro El hombre de Vilategre, ¿no?, Pilar Urbano, y el artículo de la entrevista tiene el nombre de Una insólita confesión de Severo Ochoa. Se lo digo por si la quieren leer entera en internet. Y ahí cuenta cómo fue una tarde en la que este hombre ya había quedado viudo, ya con muchos años, y en su departamento la recibe a esta mujer y le concede esta entrevista, que va a ser una larga charla durante horas, con la condición de que no la publique hasta que él fallezca, ¿no? El caso es que llega un momento, dice ella en la entrevista, que empecé a preguntarle cosas
más abstractas. Por ejemplo, ¿por qué es la vida? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después? ¿Sabe usted dónde está el amor de su esposa? ¿Me podría explicar sobre una pizarra por qué al atardecer se pone usted tan triste? Severo Ochoa escuchaba, pensaba un rato. Después, todo esto va relatando la periodista, por sus carnosos labios dejaba caer un lacónico "no lo sé". Y así, entre no lo sé y no lo sé, pasamos un largo rato. Al fin se puso en pie, altísimo como era, dio una vuelta por la sala, volvió, me miró desde arriba, en contrapicado, y soltó una tremenda confesión. No tengo ni una sola respuesta para nada de lo que de verdad me interesa. Puedes escribir bien grande que te he dicho que soy un extraño sabio, un sabio que no sabe nada. Bueno, así nos podemos encontrar gente sabia que descubre, quizá no sé si decir tarde, pero con la vida casi terminando, que ha vivido sin saber en realidad la verdad de las cosas, la verdad de su vida, porque en definitiva, más que un saber la verdad de alguna realidad, es la verdad del para qué vivir y qué es lo que puede dar sentido a nuestra vida. Quería, para que veamos el contraste, leerles un pedazo de algo que es como un testamento espiritual, un escrito también de otro hombre, podríamos decir que también un hombre culto, un pakistaní, un tal Bhatti, ministro de las minorías en el Pakistán, que fue asesinado en el 2011. Este hombre católico lo asesinan los extremistas islámicos por todo lo que era el proyecto de ley que él estaba apoyando para corregir lo que era esto de la pena de muerte, por lo que los extremistas decían que era la blasfemia. Bueno, en ese testamento él, podríamos decir que ya se la veía venir. Dice: me pidieron que ponga fin a mi lucha, pero siempre lo he rechazado, aun a riesgo de mi propia vida. Mi respuesta siempre ha sido la misma. No quiero popularidad, no quiero posiciones de poder. Quiero solo un lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter, mis acciones hablen por mí y digan que estoy siguiendo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en mí que me considero privilegiado si en mi esfuerzo de luchar para ayudar a los más necesitados, los pobres, los cristianos perseguidos en Pakistán, Jesús quiere aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y por Él quiero morir. No siento miedo en este país. Muchas veces los extremistas han querido matarme, encarcelarme, me han amenazado, perseguido y aterrorizado a mi familia. Yo digo que el tiempo que viva, hasta mi último aliento, voy a continuar sirviendo a Jesús y esta pobre humanidad doliente, los cristianos, los necesitados, los pobres. Bueno, ya muchos comentarios no hace falta, me parece. Hay alguien que se ha pasado quizá la vida trabajando en un campo de la ciencia, ha llegado a descubrir cosas muy importantes, pero al final a todo eso parece que no le encuentra un sentido.
va terminando su vida con una vaciedad. Y aquí hay alguien que en cambio entiende su vida totalmente justificada o con una razón clara, que es vivir por Cristo, morir por Él en el servicio que piensa que hace a Jesús a través de la ayuda a esta pobre humanidad doliente. Bueno, la cuestión es sencilla, ¿no? ¿Cuáles son las verdades sobre las que se fundamenta mi vida? Cuando uno, imaginemos que alguien nos preguntase, o a lo mejor tus hijos o tu esposo, bueno, pero ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué vives de otra? Es pensable que las personas que son muy cercanas a nosotros ya sepan. Pero bueno, en definitiva, cualquiera que accede a nuestra vida y hace estas preguntas, ¿qué explicaciones le doy yo? Sobre todo de aquello que le puede parecer más chocante o que no comprenden. ¿En qué medida la respuesta es una razón, que es una verdad? Una verdad. Puede ocurrir que sin fe a lo mejor esa verdad no la puedan compartir, o incluso les parezca a lo mejor ridícula o extravagante porque no tienen fe. Pero mi vida es una forma concreta de desarrollar la existencia que solo se entiende desde una verdad con mayúscula, o es una vida que tiene una explicación con verdad minúscula. San Juan Pablo II decía en una de sus homilías: morir por la fe es un don para algunos. Este hombre, Sabbath Bhatti, como ya les he dicho, es un mártir, murió por la fe puesta al servicio del prójimo en su trabajo de gobierno. En ese sentido es de los que ha recibido una gracia. Él mismo ya lo dice en su escrito: ha recibido una gracia que es la de morir por la fe. Pero la frase de Juan Pablo II continúa, dice: vivir la fe es una llamada para todos. O sea, morir, un don para algunos. Vivir la fe es una llamada para todos. Y ahí ya entonces estamos todos. Estamos todos llamados a vivir en base a la verdad con mayúscula, fruto de una fe en Dios, en Cristo, porque ahí es donde se dividen las aguas dentro de los cristianos, no digo ya dentro de los hombres, sino dentro de los cristianos y dentro de los católicos, aquellos que siguen creyendo que Jesús es Dios, y que es Dios quiere decir que es la verdad con mayúscula, y que por tanto lo que Él nos dice lo podemos entender más, menos, podemos estar en un ambiente donde choque más o menos lo que Él nos ha revelado, pero bueno, lo dice Dios, como que ahí ya uno da por finalizado cualquier análisis sobre la verdad. Lo dice Dios, punto. No tiene que influir lo que puede ser el grado de aceptación o de normalidad con la que es mirada esa verdad. Cuando Cristo es un hombre bueno, es un gran hombre, pero sus palabras, y me estoy refiriendo a las palabras que están clarísimas en el Evangelio, tampoco son muchas, pero son suficientemente las
las que cualquiera con una buena voluntad de saber lo que Dios nos dice, lo puede ahí leer. Cuando yo empiezo eso como, bueno, no, pero es que en realidad aquí lo que dice, si lo dijera ahora, diría lo mismo. Es algo lamentable, por no decir curioso o divertido, ver cómo algunos dan por supuesto que lo que Jesús dijo y está en el Evangelio solo tiene una aplicación para aquellos hombres, como si aquellos hombres lo hubieran recibido con más conformidad que el hombre de esta época. Me parece que la historia, si uno quiere un poco meterse en la historia, nos dice que en absoluto el mensaje de Jesús fue un mensaje pacífico, o sea, despertó extrañeza, despertó asombro en los judíos y en los paganos también. Pero esta actitud relativista hace que si yo tengo que cambiar la verdad o adecuarla, y bueno, tengo que de alguna manera cambiar las palabras de Jesús y termino claro, haciendo aquello que es el cambiar la condición divina del mismo Jesús. Este mismo Benedicto o Cardenal Ratzinger, que antes les decía que fue el que aplicó esa expresión, dictadura del relativismo, después, siendo Santo Padre, escribe esta obra que se llama Jesús de Nazaret, y en el capítulo donde habla de la entrada de Jesús en Jerusalén, hasta que ya, la entrada y luego la pasión, hay un momento en que cuenta un poco el diálogo con Pilato, cuando le presentan los judíos, le acusan para conseguir el permiso de matarlo. A la pregunta de Pilato, con que tú eres rey, él responde, tú lo dices, yo soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Atentos a esto. Jesús le dice a Pilato, yo estoy acá para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ya antes Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le hace la famosa pregunta esta, que es ya el relativismo en la época de Pilato, por eso la dictadura del relativismo la estamos viviendo, pero tampoco es una novedad. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y da la espalda. O sea, Pilato no espera a ver si le dan una explicación, porque no le interesa en el fondo tampoco. Y dice el Papa, también hoy se la considera molesta, tanto en la contienda política como en la discusión sobre la formación del derecho. Todo es modificable, el género, las leyes, lo que es legal, todo depende. Ahora la palabra de moda no es la verdad, es lo correcto. Y lo correcto lo determinan los hombres de cada momento. Como dice un poquito más adelante el Santo Padre, terminan siendo los poderosos los que dicen que es lo correcto. Pero voy a leer las palabras de Benedicto. Pero sin la verdad el hombre pierde en definitiva el sentido de su vida para dejar el campo libre a los más fuertes. Redención, en el pleno sentido de la palabra, solo puede consistir en que la verdad sea reconocible. Y llega a ser reconocible si Dios es reconocible. Él se da a conocer en Jesucristo.
O sea, la verdad que manejemos tiene que ser una verdad que la vemos entregada por Dios, no solo algo que a mí me parece lógico, sino sobre todo es lógico o es verdadero porque Dios me lo respalda. En Cristo ha entrado en el mundo y con ello ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. La realeza anunciada por Jesús en las parábolas y finalmente de manera completamente abierta ante el juez terreno es precisamente el reinado de la verdad. Lo que importa es el establecimiento de este reinado como verdadera liberación del hombre. Entonces, este Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos que aceptarlo en su totalidad. No solo cuando Jesús perdona a la mujer adúltera, sino también cuando condena el adulterio. Las dos instancias en la vida de Jesús son compatibles. No nos podemos quedar solo con una. De manera que aceptar la verdad es no dudar en que tanto una cosa como otra es verdad. El Jesús que condena la hipocresía, la ambición, que alaba a los que se hacen como niños, ese es el Jesús verdadero. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, te invitaría a que te hagas un hisopado, un PCR, como dicen ahora, sobre qué tanto hay un virus relativista en tu salud espiritual, en tu vida espiritual. No sé si se acuerdan, hace pocos días, a final de julio, bueno, el 22 de julio, es Santa Marta, y es tradicional el Evangelio de Santa Marta, donde Jesús le da un pequeño reto a Santa Marta porque, bueno, se queja de la conducta de su hermana. Y Jesús le dice, bueno, Marta, Marta, tú te preocupas de muchas cosas, pero solo una es necesaria. Bueno, ahí tenemos, es decir, solo una. Hay que hacer este examen de salud espiritual. Para vos, ¿cuál es la única cosa necesaria? ¿Crees que en cada uno hay una vocación a la vida que va implícitamente lleva también una misión? Por tanto, lo que llamamos también la vocación a la vida, vocación a una tarea que realizar. Esta convicción, esta verdad, ilumina tu existencia, hace posible que las circunstancias, los acontecimientos que van acompañando tu vivir se vayan como adaptando o se vayan adecuando a tu realidad a la luz de esto que es la verdad de tu vida. Hace años a San Juan Pablo II le hacían esta pregunta: Santidad, ¿quiénes son católicos en serio? Y la respuesta del Santo Padre: aquellos a los que nunca falta tiempo para rezar, trabajar, estudiar, convivir con los suyos, hacer algo por la sociedad y descansar. ¿Ves? Cuando la única cosa necesaria es algo egoísta, ¿cuántas veces ve uno cómo a veces fracasa la vocación de la familia por la obsesión del trabajo, del logro profesional, u otros intereses que pasan a ser la única cosa necesaria para esas personas? En cambio, muchas veces el que vive de acuerdo a la vocación de llevar adelante, ¿no?, la familia como verdad de su vida, en ellos es donde se da esta capacidad de, no destacarán a lo mejor en algo de manera extraordinaria,
pero han conseguido esta realidad que es el equilibrio entre todo lo que es necesario para poder salir adelante en esta gran tarea, ¿no?, que es construir una familia cristiana. Bueno, le pedimos a la Virgen que ella vivió este maravilloso equilibrio entre todas sus tareas, que nos ayude a ver con claridad esta verdad de que el sentido de nuestra vida está en realizar aquello que Dios nos muestra, que es el camino que como hombres tenemos que llevar adelante en esta tierra, y que para la mayoría es el llevar a término este proyecto de amor que es una familia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen. Acto de presencia de Dios. El Señor dijo: la verdad os hará libres. Hablo de Jesucristo, camino, verdad y vida, que nos libera de la esclavitud del pecado. Leo y medito el Evangelio para transmitir esa buena noticia. Solo la verdad puede llenar el alma. Soy sincera y delicada con los demás, sabiendo que es condición necesaria para forjar la amistad. Evito siempre la mentira, aunque suponga pasar un mal rato. Educo a mis hijos en la sinceridad, animándoles a actuar con responsabilidad. Les comprendo con cariño, manifestándoles la confianza que tengo en ellos. Tengo la preocupación de difundir la verdad sobre el respeto a la vida, el matrimonio y la familia en mi propio ambiente. Puedo decir que estoy haciendo lo que está en mi mano para favorecer una legislación adecuada en estos ámbitos. Dedico tiempo a pensar en proyectos que redunden en beneficio de los demás. Involucro a amigas y conocidas. ¿Qué hago para, en la medida de mis posibilidades y junto a otras personas, influir cristianamente en mi comunidad de vecinos, en mi barrio, en mi ciudad o en mi país? ¿Cuento con la gracia de Dios? ¿He tomado alguna iniciativa para promover una cultura que respete y difunda la dignidad humana? Animo a las personas que hacen el bien, fomento entre mis conocidos que se invierta económicamente en ámbitos desde los que se puede incidir cristianamente en la cultura. Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Acudo al Señor con confianza, sabiendo que siempre escucha mi oración. Creo que Él procura lo mejor para mí, aun cuando me parece que no me responde. Acudo a Dios para recomenzar en mi vida, aunque todo parezca perdido. Sé que mi oración no siempre eliminará las dificultades ni las preocupaciones, pero me dará la fuerza para llevarlas con garbo, y Jesús me sujetará de la mano, como hizo con Pedro cuando se ahogaba en medio de la tempestad. Pido al Señor que me aumente la fe para cumplir su voluntad. Nadie puede servir a dos señores. Me doy cuenta de que para seguir a Cristo y ser feliz, no debo poner mi corazón en los bienes terrenos. Valoro la conveniencia de un gasto antes de hacerlo. Con mi ejemplo y con mi palabra, fomento en mi familia y entre mis amigas un estilo de vida sobrio en lo personal y generoso con los más necesitados, indispensables para ver a Cristo. Estoy dispuesta a poner las necesidades del prójimo por delante de mis aficiones, bienes materiales y momentos de descanso. Sonrío y me muestro alegre, aunque me cueste. Promuevo en mi casa diversiones que fomenten la convivencia entre todos. ¿Qué hago para aumentar la unidad con mi marido? Sé enfocar las vacaciones de un modo cristiano. Soy valiente para no ceder ante diversiones o comportamientos que desdicen de una hija de Dios y plantear otras opciones en positivo. Acudo a la Virgen Santísima. Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes.
te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Si escucharon en primer término la meditación anterior, esta es como continuar. Después de haber hecho examen sobre si la verdad con mayúscula era la que animaba nuestro vivir diario y cotidiano, no la que esperamos que si hay un momento de martirio en nuestra vida, eso sea iluminado por la verdad con mayúscula. No, la verdad tiene que iluminar la vida diaria, la coherencia de la vida diaria. Vamos a pasar a justamente detenernos en algo que es en el orden práctico, la razón de por qué a veces, como decía San Pablo, no hacemos el bien que queremos o no seguimos la verdad que vemos o que tenemos clara, sino que acabamos actuando de acuerdo con otro tipo de criterios. Me sirve un comentario que hacía San José María cuando meditaba en aquel hombre que se llama en el Evangelio el ciego de Jericó, Bartimeo. Este milagro, la sanación de la ceguera de Bartimeo, San José María sobre todo lo aplicaba para aquello que es el ver en la vida espiritual, el reconocer lo que es, al Señor, ¿no? Pero en esa meditación que pueden encontrar en Amigos de Dios, hay en el texto de San Marcos, en el relato que hace San Marcos en el capítulo 10, hay un detalle porque dice San Marcos que cuando se siente llamado por Jesús, porque los que están a su lado le dicen, ánimo, te llama, el maestro te llama, dice San Marcos que este hombre se para y para ir rápidamente al encuentro del Señor, arroja la capa, dice, arrojando su capa al instante, se puso en pie y vino a él, arrojando la capa. Y San José María hace toda una reflexión sobre el valor que tenía esa capa para este hombre, que probablemente era el único abrigo que tenía para pedir limosna en los momentos de frío, en el invierno, tirando su capa. Y dice, no olvides que para llegar a Cristo se precisa el sacrificio, tirar todo lo que estorbe. Es posible que ya en el examen de la meditación anterior hayamos descubierto que a lo mejor hay ataduras que no nos permiten, que esa es la explicación de que a lo mejor no sigamos tan fielmente, tan totalmente esa verdad que es Cristo. Pueden ser de distinta índole. Lo que se trata de rezar en este segundo rato de oración es de que tengamos también, con la ayuda de Dios, claro, con la ayuda de la gracia, la generosidad de sacarnos estos impedimentos que incluso como la capa de Bartimeo pueden ser realidades que tampoco en sí son malas, pero llega un momento en que para seguir a Cristo nos estorban. Por lo mismo que ya hablábamos antes, acá hay una gran realidad genérica y concreta. Genérica porque es la sociedad en la que vivimos. Concreta porque esa sociedad son personas, son amigos, amigas, son gente de nuestra familia que son los que de alguna manera son la sociedad cara a nosotros.
que de algún modo nos pueden, con su manera de vivir, con su manera de valorar, con su forma de proyectarse en el día a día, en las cosas corrientes, nos pueden a lo mejor, confundir o incluso no permitirnos lo que nos dice a lo mejor la fe, verlo con tanta belleza, con tanta claridad. Te pongo el ejemplo por poner uno. Por ejemplo, de la Eucaristía frecuente. Claro, la mayoría de la gente no frecuenta la Eucaristía, casi iba a decir ni semanal, pero bueno, vamos a suponer que la gente que te rodea al menos va semanalmente. Pero le parece una desmedida, una falta como de equilibrio incluso, el que uno se ande haciendo problema o preocupando de conseguir diariamente acudir a la Eucaristía. Y entonces, ante esa admiración, entre comillas, que manifiestan, porque no entienden por qué nos preocupamos tanto, por qué hacemos esos esfuerzos, podemos llegar incluso a dudar de que lo más grandioso que podemos hacer en cualquier día de la semana, lo más grandioso, a veces puede ser que no se nos dé, pero que lo más grandioso es esto. A eso me refiero, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que el entorno, el contexto en que nos movemos, influye mucho en esa belleza que tiene la verdad, el esplendor, decíamos con la Escritura, el esplendor de la verdad. Les voy a poner un ejemplo que me llamó la atención hace ya un tiempo. Leía una noticia de una experiencia muy particular que habían hecho, en realidad la había hecho el Washington Post, un diario importante. Había arreglado con un músico, mi ignorancia musical es notoria, pero bueno, parece que un intérprete de primer nivel, violinista especialmente afamado, que se había ido a una de las entradas del subte en Washington, de las más concurridas, y se había ido vestido así, vestido un poco de progre. Se había ido con un violín, un Stradivarius de 1713, asegurado en $3,5 millones de dólares. Bueno, se había ido ahí a la entrada del metro a las 8 de la mañana, en pleno lío. Esto hace años, en el 2007. A tocar durante 43 minutos. Había estado tocando una de las piezas de la música clásica más lindas, y la experiencia consistía en ver qué es lo que ocurría en esos 3/4 de hora, qué es lo que pasó con la gente que iba pasando a su lado, qué es lo que ocurría, ¿no? Bueno, de los centenares de personas que pasaron durante este tiempo, solo 27 le dieron dinero. La mayoría de estos 27 ni siquiera se pararon, sino que al pasar le dejaron algunas monedas. Recaudó $32 de esos 3/4 de hora, y el día anterior o 2 días atrás, en un concierto que él había dado en una sala sinfónica ahí de la ciudad de Washington, las entradas, la más sencilla, la más barata, eran 100 euros. Imagínense ustedes a dónde vamos con esto, es decir, hasta qué punto el que a mí me toquen la mejor música del mundo en el metro y un día cualquiera y sin que nadie me cobre entrada, hasta qué punto puede suceder, ¿no? Que uno no capte la belleza, como que no valorice aquello, cosa que en cambio, trasladado a este lugar, a esta sala sinfónica, a todo lo que es
bueno, otro ambiente, parece totalmente justificado que uno pague 100 euros, ¿no? ¿Por qué les pongo este hecho a su consideración? Por lo que les decía antes, porque hay ambientes en donde uno se da cuenta de que automáticamente por el ambiente cobra valor todo lo que uno vive ahí, o de alguna forma se transmite lo que se vive como algo valioso, y también al contrario. Por eso es uno de los puntos, te decían, que hoy día tenemos que estar dispuestos como a desprendernos de el ambiente a la hora de valorizar las cosas, porque si nos dejamos mover por lo que es el modo de valorar que hay a nuestro alrededor, o el modo en que nos aplauden por hacer o no hacer, o vivir de una manera o de otra, es muy probable que nos acabemos encontrando con que ese criterio, claro, nos ha llevado, bueno, donde no queríamos ir, que es precisamente a vivir en base a lo que nuestra fe nos muestra que es la verdad de Dios, Dios mismo, y el valor de las realidades creadas tal y como Dios nos las muestra en aquello que es nuestro camino. Pero en el momento en el que nos movemos ya en un clima en donde haz lo que te haga sentir bien, ¿quién soy yo para juzgar? Cosa que efectivamente de las intenciones de las personas solo juzga Dios. Pero bueno, los hechos, los acontecimientos externos son una realidad que está ante nuestra consideración. No es que uno esté juzgando las intenciones, sino, claro, nosotros este tipo de clima en donde parece que es un pecado tomar una posición de valor frente a los acontecimientos, o que los sentimientos no sean tenidos en cuenta. Bueno, yo que no siento nada, o yo tengo derecho a sentirme bien, como que la norma de la verdad pasa a ser ya algo tan voluble como los sentimientos. Ese ambiente, si ese es el ambiente que probablemente, no sé si a todos, pero a la mayoría nos rodea, estamos muy peligrosamente sometidos a la influencia de este criterio de valoración, y puede estarnos influyendo y condicionando, y estamos a lo mejor al lado de realidades tan grandiosas como la Eucaristía, y nosotros estamos como no dándonos cuenta. ¿Por qué? Pues porque no se valoran. Ya está la reunión familiar del domingo, y bueno, como que nadie parece que tiene la preocupación de no perder la posibilidad de asistir a lo que es el momento más importante de la historia, que es la salvación del género humano obrada por Cristo. Bueno, cosas que parecen obvias, pero la realidad también nos dice que es obvio, que la gente parece que todo esto no lo considera. Bueno, nosotros que lo consideramos, o gracias a Dios, la fe nos pone frente a estas seguridades. Estamos suficientemente libres de ataduras para poderlas vivir así. La atadura, en definitiva, aparte de la que ya te he explicado, que es la influencia del entorno, pero en definitiva es una atadura también muy antigua, que es el propio yo, cuando absorbe nuestra atención de tal modo que trata de que lo vivamos todo en referencia a este centro de
de gravitación, que es nuestro yo, en vez de ser Dios y Cristo, el centro el centro alrededor del cual giramos es nuestro ego. Esto hoy día incluso los psicólogos lo conocen como un problema en la vida humana que se llama el narcisismo. El narcisismo porque son personas que viven como Narciso, de ahí viene este personaje de la mitología griega que a la mamá le habían dicho: mira, este muchacho va a vivir largo tiempo mientras no se mire a sí mismo. Y cuenta Ovidio en su libro de la Metamorfosis que todo iba bien, el muchacho iba bien, creció, un hombre lindísimo, de gran belleza, y todo iba bien porque la mamá había sacado todos los espejos, había buscado por todos los medios que no se pudiera contemplar, hasta que un día, por motivos del calor y de la sed, se acercó a las aguas de un arroyo que le permiten de pronto contemplarse. Y entonces dice Ovidio: extasiado en sí mismo y sin moverse del lugar, el rostro inmóvil parece una estatua de mármol. Aprueba lo que suscita su propia alabanza. En su ingenuidad se desea a sí mismo y a sí mismo dedica su admiración. Cuántas veces hunde inútilmente sus brazos en las aguas. El objeto de su deseo no existe. Al darse vuelta desaparece el objeto de su amor. Nada es por sí mismo. Si tuvieras el coraje de partir. Así dice Ovidio refiriéndose a Narciso. Si tuvieras el coraje de partir. Si tuviéramos el coraje de desprendernos de nuestro Narciso, de ese yo que a veces contemplamos, no es solamente la vanidad. Parece que la historia de Narciso más bien tiene que ver con la vanidad del espejo. No es exactamente ese tipo de problema el único. Bueno, puede ser. Quizá alguna de ustedes tenga que luchar contra esa preocupación de qué dice el espejo de una misma y andar demasiado pendiente de dedicarle tiempo y plata y todo eso. Y quizá por eso luego uno no tiene tiempo, acuérdense de la frase de Juan Pablo II, no tiene tiempo para rezar, o no tiene tiempo a veces para descansar, porque el espejo se lo consume. No, pero a veces nos miramos a nosotros mismos en el aprecio que los demás nos tienen, en ese estar como demasiado pendientes de ser queridos, ¿no? El tema de las amistades, a veces las amistades acaban siendo una atadura cuando uno no está o no ama bien a los amigos, a las amigas. A veces esa amistad acaba siendo más que una ayuda, acaba siendo realmente un peso que nos impide el seguimiento de Cristo, porque estamos demasiado en función de lo que los amigos dicen o piensan o van a sentirse bien o no. Pero en una entrevista que le hacen a uno de los que fue alumno de Karl Wojtyła, y después con el tiempo terminó siendo amigo, ¿no? Aunque había unos años de diferencia. Este hombre se fue a Roma, el Papa Juan Pablo II se lo llevó, cuando es elegido Papa se lo lleva, y en una entrevista que le hacen en el año 1995 sobre la persona del Santo Padre, le hacen esa pregunta, qué tipo de, qué rasgos
de su personalidad destacaría o cómo era cuando él lo conoció. Y dice así en la respuesta: era muy afable, pero con distancia. Esta distancia no la pierde nunca, aún ofreciendo una gran amistad. Quizá aquí se encuentra el secreto de su libertad. No se deja retener por una u otra persona. Es libre para todos y quiere ser libre para todos. Es una característica de su personalidad. Ser libre sin dejar de darse, sin dejar de brindarse, sin dejar de querer a la gente, pero sin dejarse atrapar. Es decir, aquí hay un problema hoy día que no es solamente con el tema de la vestimenta, ¿no? La moda. No, hay modas en todos los aspectos del vivir humano, no solo en el modo de vestirse. Modas en los gustos, modas en las formas de vida. Todo pasa por lo que se lleva y aparece el famoso concepto de normalidad. Normalidad es lo que la mayoría vive, y por eso que la mayoría lo vive se convierte en norma. Es decir, que yo de alguna manera me tengo que someter. Claro, ahí estoy perdiendo la libertad. Y no digo nada cuando esa norma no es conforme a la verdad. Si yo no tengo el valor de desprenderme del qué dirán, o del aprecio o de la valoración de aquellos que a mi alrededor me pueden juzgar y que para mí no son indiferentes, son personas que conozco, personas que quiero, personas que me gustaría que me aprueben, pero que sé que si obro o dejo de obrar de una determinada forma, bueno, quizá van a criticarme o van a mirarme con asombro, no sé. Entonces tengo que desprenderme también del amor, del ser querido, del ser querida por personas que para mí son importantes. Pues claro, la gente que no me importa me da lo mismo, pero bueno, como ven, el desprendimiento, la capa famosa de Bartimeo, es algo que tenemos que estar dispuestos en el momento en que, al ir detrás de Cristo o al ir al encuentro de Cristo, descubrimos que hay algo que nos impide, nos molesta. Tenemos que pensar si tenemos esta disponibilidad de sacárnoslo. Incluso a veces esto hay que llevarlo a pequeñas cosas que a veces son las que hacen que uno se sienta feliz con lo importante, aunque pequeños gustos, pequeñas satisfacciones que no tienen nada de malo, pero cuando nos miramos mucho en ellas, podemos incluso sentirnos víctimas cuando no las tenemos. Bueno, hace pocos días, celebraba 34 años de haber llegado a Argentina. Claro, los cambios de país, aunque a mí me dijeron cuando llegué que venirse a la Argentina era prácticamente igual todo. Sobre eso habría que matizar, pero bueno, sí, salvo algún chinchulín que otro, alguna cosita de esas que no es exactamente igual en una cultura española. Pero fíjense la carta un pedazo de una carta de un colega, porque era un joven universitario, estudiante de medicina. Nos conocimos en el mismo centro de la obra, pedimos la admisión, quizá él 1 año, 2 años antes que yo, en fin. Luego en Roma nos encontramos en los estudios de teología
Y en fin, él se ordena sacerdote, nos ordenamos sacerdote, y él deriva, cosas de la vida, él deriva hacia Singapur. Y Filipinas, Singapur, yo derivé para otro lado. Pero bueno, estando ahí en Singapur, además le pidió, el padre, el Beato Álvaro, le pidió que formase parte del primer grupo que fue a empezar en la India. Y uno dice, bueno, más o menos debe ser igual. No. Miren ustedes un pedazo de carta que escribe él desde Singapur cuando ha recibido la noticia de que va a la India. Dice: de todos los que vamos, yo soy el que tiene más experiencia en Asia. En estos 11 años he comido lagarto, medusa, pepino de mar, garbanzos en almíbar de postre, habas de aperitivo, huevos de rana, pescado crudo, tiburón, caracoles de mar, algas, zumo de pétalos de rosa con leche, té de crisantemos, huevo de pato a medio incubar, leche de búfala, algún que otro gusano, etc. He matado 12 serpientes, he besado una boa en los morros, estaba domesticada y era un poco tonta. He estado en inundaciones de agua hasta el pecho, algún pequeño terremoto, una revolución, puntos suspensivos. Los otros, que vienen de ambientes menos salvajes y climas menos cálidos, pueden tenerlo más difícil. Bueno, así bromeando, explicando cómo era el panorama que significaba de Singapur marcharse a la India, deja entrever cómo, claro, para poder llevar adelante a veces la vocación, o sea, lo que Dios nos pide a cada uno, y a veces uno tiene que renunciar a lo que pueden ser gustos, por ejemplo esto, ¿no? El gusto de comer lo que habitualmente uno está acostumbrado a comer. O sea, a mí de entrada no me produce ningún entusiasmo la idea de comer caracoles de mar crudos o tomarse un zumo de pétalos de rosa con leche. ¿Qué hubiera hecho en el lugar de mi amigo y hermano Carlos Agulló? No lo sé. Me quedo con la experiencia del chinchulín y de alguna otra cosa, pocas que encontré al venir. Pero si uno no se desprende a veces de estas pequeñas cosas, puede no acabar de sentirse bien haciendo lo que Dios nos pide. O sea, nos tenemos que, en este olvido de uno mismo, este desprendimiento de uno mismo, hay que aplicarlo, llevarlo a cualquier cosa que de alguna forma no facilite el sentirnos bien en lo que Dios quiere que hagamos o en la situación que Dios quiere que vivamos. Ahora estamos con la pandemia, estamos con toda esta anormalidad normal. Bueno, todo eso. Olvidemos de nosotros mismos, qué es lo que está molestando de mí mismo para que vivamos con alegría y tirando de la familia, cada uno en esta circunstancia. Mucha mamá maestra de escuela al cabo de los años, de ayudar en las tareas, se han pasado a convertir en maestras de toda una gama de distintos niveles. En fin, cosas que a uno le cansan, le agotan, pero bueno, sobre todo hay que procurar entender que es lo que en este momento parece que hace falta, buscar soluciones, pero todo desde esa capacidad de olvidarse de uno mismo para ir afrontando lo que el Señor nos pide para sacar la familia adelante. Le pedimos a la Virgen que también ella nos muestre, lo podemos meditar en su vida, cómo ella sabe olvidarse de ella misma para ir
dando respuesta a lo que aquella familia de Nazaret necesitó para realizar Jesús la obra de la redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.